¿Qué tal, amigos? Espero se encuentren bastante bien. Mi nombre es Elias Uribe. Pues bueno, hoy toca hablar sobre este tema ahí que es bastante serio. Ahí hablando sobre todo lo que es este tema por ahí de música, ¿no? Y hablando sobre este tema que sí, pues bueno, surgió por ahí a raíz de lo que es un video que hice hace algo de tiempo con respecto a cuánta memoria RAM, ¿no? Y no faltó la gente que dice, no, pero ¿quién programa, 40 tracks en MIDI y la fregada, ¿no? Que dónde están los músicos y la fregada, pero la realidad es que muchas veces, pues así se han venido manejando las cosas y hay que ser realistas, hay que ser honestos con eso. Y la realidad es que muchas veces nosotros, pues no pensamos nunca en lo que es prácticamente, pues todo, ¿no? Lo que conlleva en ser una producción musical seria, ¿no? Que claro, ¿no? Acá la pregunta que también se me ocurrió realizar por ahí en un post ahí para armar un debate y empezar a abrirlo, pues era sobre si realmente, ¿no? Para ser un buen músico, un buen artista, ¿es necesario que emprenda las cosas por tu propia cuenta? O si para llegar lejos, a fuerza necesitas contratar a los mejores músicos de sesión del planeta, ¿no? Entonces, ¿por qué yo quise poner este post? ¿Por qué yo lo quise poner? Porque surgió a raíz de eso, ¿no? Porque muchas veces no faltó la gente que va y dice, no, es que si programas eres un fraude, ¿no? Pero la realidad es que muchas cosas de esta industria pues también han sido programadas en MIDI y no significa que los artistas sean necesariamente un fraude, ¿no? Digo, les puedo poner dos ejemplos bastante claros de ello y también son dos ejemplos que, pues bueno, para mí, que yo soy, músico, pero que yo de plano, soy una persona que admiro, yo admiro mucho el trabajo de estos dos señores, de los cuales les voy a hablar y les hablo tanto del señor Kenny G, el saxofonista exacto, y Brian Culberson, pues uno de los mejores pianistas del planeta, ¿no? Si acaso de la nueva ola del jazz, ¿no? Pero eso sí, yo lo que les tengo que decir ahí en torno a este tema es lo siguiente, ¿no? Y es que, pues bueno, muchas veces, sí, admiramos, lo que es el talento de las personas por el virtuosismo, ¿no? A veces por la genialidad, ¿no? Que a lo mejor nos pueden llegar a dar sin necesidad de ellos ser virtuosos. Pero acá la bronca o el problema es que muchas veces ignoramos, pues cómo fue que ellos empezaron, ¿no? Si estudias un poco las biografías de ellos, ¿no? ¿Cuáles fueron los primeros álbumes que ellos hicieron? Pues ahí sí que les voy a tener que decir algo que a mucha gente le arde, pero que es una verdad. Pero la verdad es que tanto Kenny G como Brian Culberson hicieron sus primeros álbumes en programación MIDI. Obviamente sí hubo cosas que ellos tuvieron que grabar a fuerzas en audio, en esas épocas, ¿no? Hablo de Kenny G, pues en los 80s, Brian Culberson en 1994. Claro que ellos programaban, pero sí, lo que sí llegaban a grabar en audio era su propio instrumento y si acaso una guitarra, era lo mínimo, ¿no? Y ahora, en retrospectiva, ves, analizas cómo eran sus primeros trabajos. Te das cuenta de que quizás no eran trabajos que involucraran una fuerte inversión de dinero para esos años y para esas épocas, obviamente, ¿no? No ves, cuántos músicos de sesión, ves lo que fue el primer álbum de Brian Culberson, ¿no? Pues te das cuenta de que casi todo es programado menos lo que son guitarras eléctricas y el piano, ¿no? De Brian que, pues bueno, la verdad, el tipo, no necesita derrochar tanto virtuosismo para demostrar que es bueno. Y escuchas música bien producida, con muy buena calidad, con mucho detalle en el sonido. El tipo lo hizo, estudiando en la universidad, juntó amigos de la universidad y pues bueno, con ellos se puso a armar, a programar ahí todo, todas sus composiciones. Y resultó que de ahí este tipo ahí empezó a grabarse, ¿no? Quizás en una situación como la cual quizás muchos estaríamos enfrentándola en home studio, ¿no? Quizás, ¿no? La pregunta de él, ¿qué hubiera hecho este cuate
si se hubiera desanimado o si no hubiera tenido ganas, ¿no? De hacer un álbum. O sea, realmente nunca hubiéramos visto un pianista tan genial, tan, o sea, que inspire, ¿no? A la gente, que conmueva la sensibilidad de las personas con el hecho de que él ponga sus dedos en un piano. O sea, muchos no nos daríamos cuenta, pero aquí el punto al que voy es que el tipo no se puso pretextos y empezó a crear, ¿no? Fíjense, si nosotros usáramos ese tipo de pretextos, de argumentos, ahí sí lo voy a tener que decir, o sea, muy estúpidos y muy idiotas, ¿no? Porque sí lo voy a tener que decir de esta forma. Si él se los hubiera creído, quizás nunca hubiéramos visto a Brian Culberson como el pianista que es hoy en día. Mismo caso con Kenny G. Kenny G, o sea, aparte de ser, o sea, muy buen saxofonista, porque habrá quien diga, no, es que no es el mejor que por su técnico. O sea, quizás no sea el tipo más técnico, pero es un tipo que transmite sentimiento, que transmite arte, ¿no? Porque aquí la realidad es que muchas veces cuando pensamos hacer música para músicos, queremos decir que la gente virtuosa, que la gente con más técnica es la mejor, ¿no? Pero la realidad es que la música no es precisamente una cuestión de técnica. O sea, si bien es algo importante que te abre puertas, que te da facilidades para aprender a armar mejores composiciones, es algo bueno, la realidad es que la música, a final de cuentas, no tiene que ser forzosamente para músicos, sino para conmover el alma de las personas. O sea, y voy a robarme por esta frase del buen Pepe Hernández, una institución del bajo aquí en México, y es que, pues, o sea, la música conmueve almas y no intelectos, ¿no? Porque eso sí es lo que les tengo que decir, ¿no? O sea, Kenny G, o sea, algunas de sus obras, o sea, de sus canciones más conocidas, pues las hizo programando en MIDI. Eventualmente se fue armando de una banda, al igual que Brian, ¿no? Pero te das cuenta de con qué calidad este cuate, o sea, programaba cosas, o sea, porque el tipo, o sea, aparte de ser un excelente saxofonista, o sea, el tipo sabe de teoría musical, o sea, pues, de ahí que también eso le abrió a él muchas puertas, ¿no? O sea, le abrió puertas quizás con acordes que quizás muchas veces pensamos ahí que son progresiones un poco sencillas, algunas un poquito más complejas, etcétera. Pero eso le permitió a él el ser creativo, ¿no? Y que él se dedicara más a crear que a ponerse pretextos, ¿no? Porque eso sí, o sea, si queremos decir, es que si tú no tocas con músicos buenos, o sea, eres un músico malo, o sea, la realidad es que muchas veces queremos pensar que la gente, o sea, que la gente que toca más notas es la gente que más sabe, ¿no? Pero aquí la realidad es que muchas veces, si tienes buen tiempo, eres estable, ¿no? O sea, yo honestamente no me considero un baterista virtuoso y no pretendo serlo ni presumir serlo, ¿no? O sea, yo si acaso de alguien, o sea, que yo he sentido también bastante admiración dentro de mi instrumento es si acaso Jeff Porcaro, porque el tipo no tuvo necesidad de ser virtuoso para demostrar que era bueno. O sea, el tipo demostró ser un baterista estable, quizás con fallas técnicamente hablando, porque hay que decirlo, el tipo sí las tenía. O sea, no hay que dejarnos engañar tampoco. Pero el tipo en su momento resultó ser, o sea, el baterista de sesión mejor pagado de Los Ángeles, ¿no? Y el tipo, o sea, la cantidad de obras, ¿no? Con las cuales pues lo llegamos a recordar, porque bueno, pues ya tiene rato que el señor Jeff Porcaro, pues bueno, había fallecido por ahí a principios de los 90s. Pues bueno, resultó, ¿no? Que eso le terminó abriendo muchas puertas, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, está bien que investiguemos, que hagamos, que veamos, ¿no? Qué es lo que necesitamos mejorar, ¿no? Y que eventualmente, conforme se den las cosas, pues empecemos poco a poco a tener más y más posibilidades, ¿no? De conocer gente, o sea, porque también, o sea, es bueno conocer gente, conocer músicos y todo. O sea, la verdad, o sea, sí considero que en todo este negocio, que en toda esta industria, o sea, siempre hay que aprender a llevarnos bien con los demás. Pero aquí el detalle es que,
O sea, no porque tú tengas las palancas significa que los demás no tengan derecho a crear, ¿no? Porque a final de cuentas, si su música no es para ti, pues bueno, no la escuches. Así de sencillo, ¿no? O sea, en este caso, o sea, si yo, o sea, encuentro música que no me gusta, o sea, simplemente, pues no me interesa, no la escucho, ¿no? Porque yo no tengo ningún interés de ello, o sea, tampoco yo me esfuerzo a admirar lo que a mí no me guste, ¿no? Que si algo virtual, algo programado, o sea, pues nunca va a sustituir a un músico, claro que sí, evidentemente esa es una realidad, pero no significa que nosotros no podamos usar, o sea, si no tenemos de otra alternativa, o sea, no significa que eso pues sea un motivo para el cual nosotros pues no podamos crear, ¿no? Porque a ver, te pregunto, ¿no? O sea, si lo puedes entender, ¿no? O sea, ¿tienes dinero para contratar a un Abraham Laboriel, para contratar a un Vinny Colaiuta? ¿Tienes dinero para contratar a un Brian Culbertson como pianista de sesión? O sea, ¿tienes dinero, o sea, realmente para contratar, o sea, o sea, los mejores músicos de sesión? O sea, yo sé que habrá gente que a lo mejor y me dirá que sí, pero la verdad, o sea, eso es de lo más clasista. Digo, odio usar este término clasista. Y de lo más soberbio que yo me puedo encontrar en este tipo de comentarios, ¿no? O sea, muy nefasto, ¿no? Porque de plano, ¿no? O sea, me quieres presumir que tienes más dinero para los demás. O sea, sí produce y todo en la fregada. Pero la realidad es que si tú no eres capaz de transmitir, o sea, aunque tengas a los mejores músicos del planeta, pues no termina haciendo nada, porque a final de cuentas tú también tienes un trabajo que hacer, ¿no? A la hora de tocar, producir música, ¿no? Si tú haces, ¿no? Que algo sencillo, ¿no? Se vuelva una obra de arte, ¿no? Si tú logras hacer que todo ese tipo de cosas, pues, se logre, ¿no? Manifestar en algo que conmueva la sensibilidad de las personas. Si tienes las oportunidades, pues bueno, yo te lo voy a decir, así de sencillo. Pues tómalas, ¿no? Eventualmente con el tiempo, pues quizás, o sea, puedas tener gente que admire tu trabajo, que admire tu música. Puedes tener gente que pueda llegar a respetarte, ¿no? Que tú te ganes el respeto de los demás, ¿no? Por ello. Y puedes toparte con gente que va a estar interesada en trabajar contigo. O sea, tarde o temprano va a llegar ese momento. Quizás de las formas más inesperadas, pero a final de cuentas, siempre va a haber una oportunidad, ¿no? Tienes que buscar también las oportunidades porque, a ver, ¿no? No busquemos pretextos para no crear, o sea, imagínate, o sea, si estos dos genios de los cuales les hablé, ¿no? Kenny G y Brian Culbertson, ¿no? Si ellos hubieran puesto pretextos como el cual nosotros quizás, o sea, lo estamos viendo ahora, o sea, ¿ustedes creen que ellos estarían en el punto en el cual están hoy en día, ¿no? O sea, Brian Culbertson eventualmente terminó regrabando su primer álbum con los mejores músicos que pude encontrar, ¿no? O sea, contrató a los Yellow Jackets, contrató al guitarrista de Toto, o sea, se me fue su nombre, Steve Lukather, hasta ahorita me acordé. O sea, terminó contratando a algunos de los mejores músicos del planeta y eventualmente sí hubo una evolución, ¿no? Pero aquí la idea es, o sea, si estás empezando, o sea, empieza, ¿no? Que si tienes un gear económico, pues bueno, empieza a usarlo. Pero aquí la idea es que no siempre nos quedemos con lo mismo, ¿no? Digo, eventualmente, digo, o sea, yo sé que a lo mejor, o sea, en mi caso, sí se los voy a decir, o sea, no me considero, o sea, súper hábil, o sea, para componer cosas a un nivel de alta ejecución. Para tocar mi instrumento, o sea, sí puedo hacer algunas cosas, ¿no? No me considero Superman para ello. Pero mi sueño, a mí en mi caso es, o sea, tocar en algún festival de jazz, ¿no? Grabar quizás con algunos de los mejores músicos del planeta, pero si
ellos, ¿no? O sea, no ven en mí quizás ese tipo de avance, ese tipo de evolución. Si la gente no ve en mí ese avance, esa evolución, pues bueno, no tendría caso, o sea, quedarme sin crear, ¿no? O sea, empieza por algo. Si los grandes, o sea, empezaron por algo, ¿por qué tú no lo vas a hacer, no? Ahí sí se los voy a decir, ¿no? O sea, muchas veces lo que buscamos a veces son más pretextos para no crear que para crear, ¿no? O sea, hay interfaz, o sea, muchas veces, y esto también voy a recalcarlo para la gente que también busca reseñas de Gear, o sea, está bueno que busquemos en qué punto mejorar, ¿no? Pero aquí la idea es que cuando te compres algo, o sea, si sea un microfonito, una interfase, ¿no? Un controladorcito, o sea, que vayas y te lo compres, ¿no? Unos monitores de estudio, ¿no? Nuevos. O sea, que tú los uses a final de cuentas para lo mismo. Que si el equipo usualmente te puede hacer un mejor productor o mejor persona, o sea, eventualmente no, pero obviamente tú sabes por qué lo vas a comprar, ¿no? Y tú sabes cómo y por qué le vas a sacar más provecho y cómo es que eso a ti te va a dar un salto de calidad, ¿no? Claro que sí, obviamente. No es lo mismo grabar una Powerbeat que grabar una DAW en un estudio de grabación, ¿no? No es lo mismo. Pero aquí la idea es, o sea, sí, evoluciona, pero siempre trata de ver la forma en la cual puedas trabajar y sacar provecho a las herramientas que tienes, ¿no? O sea, sácales provecho. Obviamente, no te puedo prometer que vas a tener resultados súper profesionales, pero es una buena base por la cual puedes empezar a partir, por la cual puedes empezar a crearte, ¿no? O sea, tus primeros trabajos, ¿no? Grabar tus primeras canciones, o sea, empieza por eso y a partir de ahí empieza a crecer, ¿no? O sea, trabaja, o sea, sigue trabajando, ¿no? O sea, muchas veces ahí nos la pasamos quejando, ¿no? Buscamos pretextos para no crear, para no hacer nada. Pero fíjense, o sea, yo he tenido, o sea, semanas en las cuales, pues bueno, quizás, o sea, yo entiendo que muchas veces estamos en lapsos, temporadas donde estamos trabados, ¿no? Que sentimos que no avanzamos, ¿no? Llegan momentos quizás en los cuales, pues te animas a componer una canción, un arreglo que tú quieras hacer en un día, quizás porque a mí me ha tocado hacerlo, tuve esa experiencia de hacerlo recientemente. Y fíjense, a mí me ha encantado mucho esa experiencia, ¿no? Y yo quiero, en base a ello, también retarme, ¿no? A mí mismo. Y quiero que también usted se rete, ¿no? A crear, ¿no? O sea, trata de crear de la mejor forma posible. Quizás si no sepas de audio, quizás eres un músico, ¿no? Que quiera aprender de audio, que quiera aprender a producirse, ¿no? O sea, yo te lo puedo entender, ¿no? Yo puedo entender quizás lo que son las cosas por las cuales yo ya pasé y por las cuales seguramente quizás yo esté pasando, ¿no? O sea, por supuesto que yo tengo empatía, ¿no? Que sí es algo complicado muchas veces producir, quizás con muy bajo presupuesto, pero aquí la idea es, si tú ya tienes todo, ¿no? ¿Por qué muchas veces nos la pasamos más en el ocio generándonos pretextos y por qué nosotros no empezamos a crear, ¿no? Quizás, o sea, yo me animé a hacer primeros trabajos que eran muy malos, que eran una porquería, ¿no? Pero eventualmente, pues comencé a evolucionar de una forma constante, ¿no? Empecé poco a poco a tener de una forma más clara cómo componer, cómo es que puedo sacarle provecho a lo que tengo, qué puedo hacer para tratar de tener un mejor sonido, ¿no? Y eventualmente, pues, a partir de ahí empezar a crecer, ¿no? O sea, pues, yo empecé con una interfase de audio prestada, con una Pentium 2, ¿no? O sea, imagínense, o sea, sí fue como yo empecé. Hace años. Pero ahora que tenemos prácticamente todo a nuestro alcance, pues bueno, ahora lo que nos tienen que estar sobrando, o sea, son los pretextos, ¿no? Los pretextos, o sea, están de sobra, no sirven para nada y honestamente, pues nunca nos van a llevar a ningún lado, ¿no? Entonces, trata de crear siempre, pero siempre trata de mejorar en la medida que puedas. Que si no tienes una banda, no tienes músicos. Yo, por ejemplo, ya tengo años que, por ejemplo, yo ya no he estado interesado en tocar en bandas, ¿no?
O sea, yo prefiero más trabajar para otras personas. Yo prefiero más que me paguen por grabar baterías para otras personas. O sea, yo prefiero eso. Quizás porque, pues bueno, es mi decisión personal y es totalmente respetable, ¿no? Así como también la de muchos de ustedes que quizás a lo mejor estén en esos mismos problemas, ¿no? Pero aquí a lo que voy es, a final de cuentas, o sea, siempre trata de ver la forma en la cual puedas trabajar, crecer, grabar, probar, producir, experimentar y que si tienes algo en tus manos que tú puedas sacarle provecho, ¿no? Eventualmente, o sea, el dinero, las oportunidades, o sea, con el tiempo van llegando, ¿no? O sea, van y vienen, ¿no? A veces hay días buenos, hay días malos, pero siempre hay que tratar de ver la forma en la cual podamos tratar de crecer. Así que bueno, pues muchas gracias ahí por quedarse a escuchar este episodio de podcast. Espero no les haya aburrido, espero que estos episodios ahí a ustedes les sirvan bastante. Por favor, no olviden por ahí dejarme su manita arriba, compartan por ahí el video y por cierto, suscríbanse al canal ahí por si ustedes ahí quieren igual checar más noticias y pues bueno, no olviden por ahí suscribirse a lo que es el podcast por ahí en Spotify para que también ahí nos puedan seguir recomendando. Así que bueno, pues muchas gracias y por cierto nos vemos hasta la próxima. Bye.